Ahí estamos grabando. No sé cuántos somos. Ah, sí, por acá dice, está bien. Bueno, igual esto queda grabado como siempre. Vamos a compartir pantalla. El tema que vamos a ver hoy, como estábamos diciendo, es algunos conceptos, algunas aproximaciones en realidad a lo que es la psicofarmacología. Eh, ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bárbaro. Sí, sí, profe, se ve bien, se ve bien. Ok. Esta vez agregué algunas cosas a lo que había compartido el año pasado porque teníamos más tiempo, entonces agregué algunas cosas más. ¿Cuál es la idea de esto? Incluso teniendo en cuenta que es la última clase de la materia que, como sabemos, la consideramos como una unidad, las dos materias, neuropsico y psicofisio. Por lo cual, mi idea es que podamos encarar esta última clase teniendo en cuenta la integración entre todos los conceptos. Les voy a pedir que, por favor, silencien los micrófonos. Entonces, vamos a ver los objetivos de cómo se me ocurrió abordar el tema, algunos conceptos clave. Vamos a ver un poquito de neurotransmisión, que es fundamental para entender y para razonar la psicofarmacología. Vamos a ver algunos trastornos y medicamentos indicados para esos trastornos generalmente y algunas problematizaciones. ¿La idea cuál es? Primero, proponerles cierto tipo de abordaje sobre el tema. Segundo, que puedan conocer un poquito cómo funciona un medicamento, un fármaco, y también que se van a encontrar en la práctica clínica, se van a encontrar con pacientes que por algún motivo están eh, tomando medicación y es bueno que empiecen a saber de qué se trata cada medicación, ¿sí? Cosa que en general no suele verse en la facultad y es bueno que tengan, aunque sea una primera aproximación a eso. Y por supuesto, alguna problematización teniendo en cuenta lo que es las interacciones, las consecuencias de la medicación en la clínica psicológica y psicoanalítica, y otro tipo de problematizaciones como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la transferencia. Bien, ¿con qué nos encontramos en la clínica muchas veces? Nos encontramos con pacientes o analizantes que se automedican, con pacientes que tienen una cierta medicación recetada, pero se autoadministran. ¿Esto qué quiere decir? Que no siguen exactamente el esquema que les ha sugerido el psiquiatra o la psiquiatra. Nos encontramos también con el problema de la patologización y la psiquiatrización. Patologización en cuanto a todo lo que tiene que ver con dar un diagnóstico que no solo tiene que ver
con lo médico, sino también a veces con lo psicológico, cómo colgamos alguna etiqueta y cómo eso puede contribuir a patologizar. No estamos diciendo que el diagnóstico no sea importante, pero tampoco es lo principal, por lo menos al principio del tratamiento. Sí, tener en claro si estamos ante una neurosis, ante una psicosis o ante una perversión, pero no para saber principalmente qué es lo que no tendríamos que hacer, pero eso no quiere decir que tengamos que guiarnos exactamente por ese tipo de diagnóstico. Se pueden, de hecho, yo prefiero empezar los tratamientos de otra manera, no por la estructura en sí. La idea también es aproximarnos a algunos conceptos y algunas temáticas desde el punto de vista de por qué se indica un medicamento, cuáles son los medicamentos. Un paciente que cuando estamos en la primera sesión hacemos una especie de anamnesis y bueno, nos cuenta que está tomando cierta medicación y nosotros podemos no saber qué es, de qué se trata. Entonces es bueno saber que si está tomando una benzodiazepina, por qué se supone que la está tomando, cuáles van a ser esos efectos, si está tomando quetiapina, por qué, cuáles van a ser esos efectos, por qué está indicado. Tener en cuenta también que todo medicamento tiene efectos secundarios, tiene efectos adversos, tiene efectos anímicos, tiene diversos efectos no solamente que tienen que ver no solamente con lo químico y cómo eso influye en el tratamiento psicoterapéutico. Había algo más que les quería comentar respecto de esto, pero más que nada es que empiecen a familiarizarse con lo que implica que un paciente esté tomando una medicación y con cómo funciona un medicamento. Y considerar también que eso tiene consecuencias, ¿sí? Eso tiene consecuencias en los tratamientos. Yo particularmente prefiero que los pacientes o analizantes tengan la menor cantidad posible de medicación. Hay veces que uno necesita recurrir a algún profesional o para regularizar la medicación que se está autoadministrando el paciente, o porque es necesario que tenga algún tipo de intervención también psiquiátrica, o porque es necesario disminuir esa medicación, o porque es necesario eliminar una medicación, o porque hay una medicación que no está funcionando. Por lo cual me parece que es importante, incluso más en épocas de alto consumo de medicación, que estemos al tanto de algunos conceptos de farmacología. Para poder abordar esto, me parece pertinente recordar las diferencias entre lo que es el discurso de la medicina y el discurso de la psicología en general y del psicoanálisis en particular. Muchas veces algunos discursos de la psicología son muy parecidos al discurso de la medicina. Por eso hago la diferenciación. Cuando hablo de psicoanálisis, hablo principalmente de lo que muchas veces se entiende por psicología, y no es solo, evidentemente, sí tal vez en Argentina o en Buenos Aires,
¿Qué conocemos como psicología? Principalmente las terapias cognitivo-conductuales, a veces las terapias sistémicas y desde el sentido común en general, el psicoanálisis desde Freud. Y a veces desde Lacan, pero Lacan leído desde Freud, que no es lo mismo que el psicoanálisis de Lacan. Entonces, cuando hablamos de síntoma, por ejemplo, para la medicina, hablamos de síntoma en pareja desde el punto de vista conceptual con lo que es signo, del signo como medición que se hace a partir de una intervención médica, en este caso sería colocar un termómetro y a partir de ahí medir la temperatura corporal. Eso sería un signo. Ahora, un síntoma es una referencia que da el paciente mismo a partir de la percepción de una alteración en el funcionamiento o a partir de la percepción de un malestar o de un dolor en particular, o una sensación en particular, que además tiene que ver con alguna manifestación observable a partir de un examen médico, y que en general, está indicando alguna alteración orgánica o funcional, pero siempre el síntoma refiere a algo de lo cual el paciente puede decir acerca de sí mismo, referido al orgánico. Es parte del diagnóstico y desde la medicina lo que se busca es, en primer lugar, deshacerse del síntoma porque se considera que el síntoma está absolutamente involucrado con la etiología de la patología. Para el psicoanálisis, por lo menos para el psicoanálisis a partir de Freud, el síntoma, como sabemos en una de las fórmulas clásicas, es una formación de compromiso entre el inconsciente y el yo, o entre el deseo y la defensa. Es una conducta que se impone al sujeto y es también una manifestación que nos puede señalar un camino para disminuir el padecer con la cual el paciente o el analizante se presenta a la consulta. Por lo tanto, también puede ser parte, como pasa con el síntoma para el discurso de la medicina, puede ser parte de los elementos que pueden aportar en su participación a establecer cierto diagnóstico, por lo tanto cierta estrategia, cierto camino de la cura. Pero la diferencia es que se va a tratar de trabajar con el síntoma, justamente de desplegarlo, de preguntar sobre el síntoma. Por supuesto, sin buscar un mayor sufrimiento, pero sí que el paciente hable del síntoma, lo pueda desplegar, porque a partir de ahí es que vamos a obtener el material que necesitamos para establecer el tratamiento. Por lo cual, son dos enfoques muy diferentes. Y con esto no se quiere decir que un enfoque sea mejor que el otro. Como sabemos, desde por lo menos el enfoque que queremos dar desde la materia, cuando hablamos de biopsicosocial, estamos hablando de tres planos justapuestos, sincrónicos, que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, desde nuestra intervención vamos a intervenir principalmente en lo psico, pero es necesario que conozcamos lo bio y que conozcamos lo social, justamente para
que eso pueda aportar en nuestro trabajo. Por lo tanto, no es que desconozcamos o pretendamos invalidar ninguno de los discursos. Sí que tenemos que tener presente que son muy diferentes y que justamente para poder integrarlos es necesario primero hacer ese split y tener en cuenta, poder deslindar qué es lo bio, qué es lo psico y qué es lo social. Cuando hablo de lo social, me refiero principalmente a los vínculos familiares, comunitarios y sociales de la persona con la que estamos trabajando. Otras diferencias en cuanto al discurso de la medicina y el discurso del psicoanálisis. Desde el discurso de la medicina se va a poner en general, incluso desde el punto de vista de lo preventivo, de los niveles de prevención, vamos a estar enfocados más en la enfermedad, desde el psicoanálisis e incluso a veces desde la psicología en estructuras. Desde el discurso de la medicina se va a apuntar a conocer una etiología específica y a partir de ahí establecer, o incluso antes, establecer cuáles son los patrones de normalidad y anormalidad o patología. Se van a buscar conocer cambios orgánicos o físicos evidentes. Profe, ¿se usan las estructuras todavía? ¿No se usa más como el DSM-5 y las nomenclaturas del DSM-5? Ahora voy a eso. Ahora voy a eso, Víctor. Desde el psicoanálisis se va a trabajar principalmente a partir de estructuras y de cuáles son las cuál es la etiología respecto a cierta consideración en particular que tiene que ver con la configuración de esas estructuras en los primeros años de vida, que tienen que ver con la represión, la desmentida o la forclusión, que van a dar las distintas estructuras, neurosis, perversión y psicosis. Y se va a trabajar más con el concepto de cuerpo que con el concepto de órgano. Esto, para lo que preguntabas, Víctor, referido a lo que es el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Si estamos hablando de conductismo, no vamos a hablar de estructuras. Si estamos hablando de algunas teorías cognitivo-conductuales, se puede hablar de cierto tipo de estructuras que no son las mismas que las del psicoanálisis freudiano. Si estamos hablando de sistémica, no vamos a hablar de estructuras individuales, pero sí vamos a hablar de ciertas estructuras, por ejemplo, familiares, que las hay y están definidas por la sistémica, ¿sí? Pero de todas maneras, de lo que vamos a hablar, cualquiera sea la corriente psicológica, de cómo se va configurando el lazo, el vínculo, las dinámicas vinculares, incluso el lazo social, a partir de una interacción y no de fenómenos puramente orgánicos. ¿Me explico? Sí, sí, yo preguntaba más como, no sé, si en un futuro mi recibo, no sé, con una obra social se maneja más con DSM, ¿no? No con estructuras. Para un Claro, médico. sí. Bueno, esto tiene que ver un poco y con lo que es el discurso hegemónico también. Y es otra cosa que es interesante tener en cuenta. Voy a... Pasó algo con tu micrófono, la voz está Sí, rara. ahí está. Sí, estaba poniendo... Por suerte se configuró automáticamente el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha, solo que cambió, pensé que había pasado Sí, algo. profe, se escucha bien.
Está perfecto, está perfecto. Así yo los puedo escuchar mejor a ustedes también. Les decía, esto también tiene que ver con el discurso médico y además el discurso hegemónico. ¿A qué me refiero? Está buena tu pregunta, Víctor, porque si nosotros trabajamos, por ejemplo, con obras sociales, de lo que se trata muchas veces para hacer un informe, para hacer un diagnóstico y para validar eso, ¿qué es lo que se busca? Algo que el DSM, por ejemplo, viene a llenar como necesidad, que es que haya una especie de homologación, ¿sí? Que haya un criterio común, interdisciplinario, más o menos universalizado. Es lo que vienen a cumplir el DSM, por ejemplo, o el CIE 10. Ahora, el tema con el DSM, como le pasa a muchos colegas, desde el punto de vista de la práctica, realizan la práctica desde su corriente, ya sea psicología, psicoanálisis freudiano, psicoanálisis lacaniano, cognitivo-conductual, etcétera. Y cuando tienen que realizar un informe o algún diagnóstico o alguna indicación donde interviene la obra social, traducen, digamos, todo eso al discurso del DSM. Pero nadie se guía por el DSM, seamos sinceros. Nadie se guía por el DSM. Sí, un psiquiatra, evidentemente, y en general, más allá que, porque en general la nosografía psiquiátrica coincide bastante con el DSM, pero ni siquiera los criterios diagnósticos coinciden. Los criterios diagnósticos del DSM son una locura, digámoslo. Cualquiera de nosotros puede tener, cualquiera de nosotros, más allá de nuestro grado de neurosis o incluso de locura, puede tener 3 o 4 trastornos del DSM, porque para el DSM, teniendo 3 de 5 o 6 trastornos o signos o síntomas que se puedan dar al mismo tiempo de manera sincrónica, eso ya habilita a que se tenga cierto tipo de trastorno. Y muchas veces son manifestaciones que se dan en distintos trastornos. Entonces podemos tener un trastorno obsesivo compulsivo más otro trastorno fóbico más ciertos trastornos del comportamiento social, todo al mismo tiempo. Por supuesto que eso contribuye a cierta indicación farmacológica. ¿Para qué se hace el DSM también? No solo para una cuestión de homologación. Se hace también para que incluso alguien que no es médico pueda orientar cierta prescripción. Esto no solo tiene consecuencias desde el punto de vista del consumo medicamentoso, sino también desde el punto de vista de cómo el agente efector de salud, que puede ser desde un enfermero hasta un médico, pasando por un psicólogo, kinesiólogo, etcétera, ¿dónde se ubica desde el punto de vista del discurso? Si se ubica desde un lugar del saber totalmente inexpugnable incluso, como ocurre muchas veces con el discurso médico, o si se ubica desde un lugar de un no saber, donde la verdad está en el texto del sujeto paciente o analizante. Entonces son dos lugares muy distintos desde donde abordar. O yo tengo la verdad absoluta
o la verdad es algo que se construye, o es algo que se devela, depende de la corriente. ¿Mm? ¿Me explico? Profe, otra pregunta mío como más yendo al campo ético. Nosotros podemos saber, pero no podemos decir nada al paciente por si tiene un psiquiatra, porque quien es del tratamiento médico es el psiquiatra que controla. No podemos meterse ahí, ¿no? Por supuesto. Pero te digo más, y son diferencias porque son distintos tipos de intervenciones. Por eso, acá va incluso tener en cuenta que a veces es necesaria la intervención médica. Pero incluso la intervención de un psicólogo en general, a ver, o puede ser directiva o puede ser no directiva. Yo elijo la intervención no directiva, pero hay algunas psicologías que trabajan con intervenciones directivas como son directivas las intervenciones de un médico. Usted tiene que hacer esto, ¿sí? Los típicos protocolos cognitivo-conductuales. 10 sesiones, en la primera sesión esto con esta tarea, en la segunda sesión revisamos la tarea, vemos un par de puntos más, damos otra tarea y así. Y eso es totalmente directivo, igual que el discurso médico. Sí, sí, pero digo, esta dirección es desde el conductual, ¿no? Desde el, no, como no se puede decir que tomar o que no tomar desde un psicólogo. Por supuesto, pero sí tenemos que saber que si un paciente está tomando quetiapina, preguntar por qué se le indicó, cuánto está tomando, cuáles son los efectos secundarios y tener en cuenta que eso afecta al tratamiento, para bien o para mal. Ahora, profe, una pregunta. Generalmente cuando trabajan así como interdisciplinariamente un psicólogo o psicoanalista con un psiquiatra, tienen una comunicación, ¿no? No sé, a mí me pasó personalmente hace años, suerte, estoy bien, y yo iba a hacer una terapia y bueno, y me tuve que ir a un psiquiatra y estuve un tiempo tomando una medicación. ¿Qué pasa? Como mi marido es farmacéutico, después me daba fiaca ir, o sea, todo mal, hacía, ¿no? Me daba fiaca ir y le decía, bueno, dame la pastilla que después cuando voy me hace 2 recetas. Y la verdad es que cuando iba al psiquiatra, creo que estaba 10 minutos con toda la furia y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Tuviste alguna diferencia? No. Bueno, después dejé de ir y dejé directamente de tomarla, dejé la psicóloga, todo, y después retomé con otra y bueno, y pude como solucionar todo el tema, pero me parecía como poco serio, o sea, por algo dejé el tratamiento, ¿no? Terminé abandonando todo porque era como que no me encontraba cuidada, ¿Cuál es tu digamos. pregunta? Que mi pregunta es, entre el profesional psicólogo o psicoanalista y el psiquiatra que están atendiendo a un paciente, ¿hay una conexión o éticamente debería haber una conexión en cuanto a seguimiento de ese paciente que están atendiendo, digamos, de forma simultánea? Porque es como que generalmente los psicólogos derivan a psiquiatras, si hacen derivación, derivan a psiquiatras con los que trabajan. ¿Es así? No, no siempre. No siempre, solo por la obra social, Dos cosas. entonces capaz. No, dos cosas. A ver, está bien tu pregunta, ¿eh? Yo les cuento lo que yo he experimentado desde la clínica. Te puede pasar que venga el paciente ya con tratamiento psiquiátrico, ya medicado, ¿sí? Te puede pasar que venga, se presente un paciente que en algún momento tuvo un tratamiento y sigue tomando porque de algún modo consigue la medicación. Te puede pasar que venga el paciente que sigue más o menos las pautas del psiquiatra. Te puede pasar que venga alguien que no está con psiquiatra y necesita. Te puede pasar que venga alguien que no está con psiquiatra, cree que necesita y no necesita, o hay que evaluar si necesita. Te dije 5 y puede haber más. ¿Sí?
Lo ideal es que justamente en la medida en que nosotros... ¿Y qué pasa del otro lado también? Puede pasar que un psiquiatra, al tratar a un paciente, diga, como conozco 2 psiquiatras con los que trabajo, un psiquiatra y una psiquiatra, uno de ellos, el doctor Iglesias, cuando él considera que hay alguien que necesita sí o sí un tratamiento psicológico, psicoanalítico, deriva. Por ejemplo, me llama y me dice, che, tengo un paciente, ¿cómo está de agenda? Es así, así, así. Y por supuesto, hacemos todas las interconsultas durante los tratamientos. Puede haber psiquiatras que ni pregunten, ni les importa, son efectores de receta. Te atienden 5 minutos o 10 y listo. Porque cobran 400, 500 pesos la consulta y necesitan, realmente también es así, digámoslo. ¿Sí? Estos 400 pesos quedó atrasado en la inflación. No, Bueno, lo que yo... pero es lo que cobran, ¿eh? ¿Eh? Algunas obras sociales no pagan más que eso. Ah, no, yo digo, Claro, 400 es poco lo y... que yo decía, se ponen Bueno, los pacientes cada entonces, 10 minutos y entonces es como un despacho, por eso. efectores de recetas. Gente, para ordenar un poco y poder dar todo el material, entiendo que es un tema que a ustedes los entusiasma y genera un montón de dudas, consultas, reflexiones, etc. Pero vamos a ir ordenando un poquito por bloques. Todas las preguntas las vemos, pero tratemos les voy a dar la palabra para cada distintos momentos, ¿sí? Porque así lo hacemos de una manera más organizada, si les parece. ¿Sí? Y así también yo no me pierdo, porque surgen un montón de cosas y está bueno poder desplegar alguna de ellas. Así como hay psicólogos que se preocupan, hay otros que se preocupan menos, lo mismo con los médicos, ¿sí? Entonces también puede haber psiquiatras que se preocupan un montón y derivan, y también hacen interconsulta, y otros que no. El discurso médico es menos afín a la interconsulta, por lo menos con alguien que no sea médico, digámoslo también. Aunque a veces también si necesitan un complemento en el diagnóstico, también acuden. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como psicólogos o psicoanalistas, también en la medida en que conozcamos del tema, evidentemente no somos médicos, pero tenemos que conocer del tema, tenemos que conocer de farmacología, por lo menos lo básico, del DSM, por lo menos lo básico. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer una interconsulta, tenemos que participar de algún discurso en común con aquellos con los que hacemos interconsulta. Entonces es parte de nuestra formación profesional. Y de hecho, como dice Maslow, el que solo sabe usar un martillo en todos lados quiere ver clavos. Si nosotros sabemos una teoría y una parte muy específica de esa teoría, se nos van a pasar un montón de trenes. ¿Sí? Entonces, por lo menos tenemos que estar advertidos de que hay más cosas. ¿Sí? Ensanchar un poquito nuestro horizonte, incorporar un poco más de herramientas en nuestra caja de herramientas para poder interactuar con otros profesionales en interconsulta. ¿Sí? Otra cosita respecto al hecho del diagnóstico. Que no pongamos un diagnóstico particular y que no hagamos un tratamiento como si fuera, voy a tratar a este obsesivo compulsivo porque de tal manera... Eso no quiere decir que no haya una dirección de la cura. ¿Está? Que no colguemos etiquetas no quiere decir que no haya una dirección de la cura. ¿Sí? Eso va para más largo y no es el horizonte de esta materia, pero se los cuento. Bien. Vamos a algunos conceptos, ¿les parece?
¿Alguna duda, aclaración, comentario hasta acá? Bueno, No. bien. Farmacología. Farmacología viene del vocablo griego farmakon, que lo traducimos como fármaco, y que una de las acepciones en la Grecia antigua de farmakon tenía que ver con todo aquello que lograba de alguna manera tranquilizar o calmar, ¿sí? Por lo tanto, podríamos considerar que una serie de Netflix puede ser farmacológica también, ¿sí? O una caricia, no solo un medicamento. Entonces consideramos la farmacología como la ciencia que estudia, o una creencia, ¿sí? Consideramos entonces la farmacología como la ciencia que estudia la interacción de un fármaco con el organismo, sus acciones, la presentación de ese fármaco, sus efectos, indicaciones, propiedades, biodinámica, etc. Todo esto lo vamos a ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de un medicamento, hablamos de mecanismos de acción, hablamos de absorción, distribución orgánica, biodisponibilidad, biotransformación, excreción, uso terapéutico, indicación e interacciones. A partir de acá podemos considerar la neuropsicofarmacología como aquella rama de la medicina que estudia el impacto que tienen las sustancias químicas sobre el sistema nervioso y el psiquismo. Ahora, una cosa es hablar de droga y otra cosa es hablar de medicamento. No es lo mismo. Cuando hablamos de droga, estamos hablando de un compuesto o una mezcla de compuestos, de los cuales, si es una mezcla, por lo menos uno tiene una actividad farmacológica, aunque se desconozca en su totalidad la composición de esa droga, de ese compuesto o mezcla de compuestos. Por ejemplo, si estamos hablando de la marihuana, sabemos que hay un compuesto que es el responsable de los efectos, el tetrahidrocannabinol. Pero al consumirla se desconoce la cantidad exacta que se tiene que consumir para que actúe el principio activo. Se desconoce incluso qué otros principios activos se han consumido. Y no se ha aislado de manera tal que se pueda conocer una dosis y sus efectos. También se consideran como drogas extractos de plantas, los que se conocen como tinturas, obtenidos a partir de productos naturales, que se usan popularmente con fines terapéuticos, pero también que se usan farmacológicamente con fines terapéuticos, ¿sí? Y cada vez más. En cambio, un fármaco es un principio activo, es decir, es una sustancia aislada de una droga cuya composición química se conoce, cuya dosificación y efectos se conocen, y cuyas propiedades físico-químicas y efectos en el organismo se conocen. Entonces,
principio activo es la sustancia aislada y conocida a la cual se debe el efecto farmacológico de un medicamento. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. No es lo mismo droga que fármaco, ¿está? Sí. Y no es lo mismo droga que fármaco que medicamento. Porque medicamento es el compuesto de uno o más fármacos más los excipientes preparados en ciertas dosis destinado a un tratamiento con ciertas indicaciones previo periodo de prueba y autorización, de lo cual hemos estado más familiarizados después de todo lo que hemos visto de los ensayos y pruebas de laboratorio por las vacunas, por el COVID, ¿sí? Por lo tanto, tenemos droga como compuesto o mezcla de compuestos que tiene efecto, pero no se ha aislado totalmente el responsable de los efectos que se experimentan. El fármaco como principio activo, como sustancia aislada de una droga, y el medicamento como conjunto de fármacos con sus excipientes para poder prepararlo en dosis. Todo medicamento tiene, aparte de sus indicaciones y sus efectos, un mecanismo de absorción, una biodisponibilidad y un mecanismo de acción conocidos. En el caso de los medicamentos, tenemos también la marca del medicamento, que es según cómo cada laboratorio patenta ese medicamento, acompañado del principio activo. Por ejemplo, Clonagin sería la marca y Clonazepam sería el principio activo. El principio activo sigue de la misma manera en que se homologa con un DCM, lo que se conoce como denominación común internacional, que es el nombre genérico, el nombre del genérico, ¿sí? En nuestro país, de acuerdo a la ley de medicamentos, un profesional cuando debe recetar, cuando está autorizado a recetar y puede recetar, estamos hablando de un odontólogo, estamos hablando de un médico, por ejemplo, tiene que recetar el genérico, no la marca. Puede recetar la marca, pero tiene que poner primero el principio genérico, sí o sí. Entonces, estábamos hablando que el medicamento tiene un mecanismo de absorción, una biodisponibilidad, un mecanismo de acción, indicaciones conocidas, y todo esto debido a que hay organismos nacionales e internacionales que son los que, luego de un periodo de prueba, autorizan la producción en escala de ese medicamento. Entonces hablábamos de mecanismo de absorción, biodisponibilidad. Cuando hablamos de todo esto, tenemos que tener en cuenta el concepto de biofase. Entendemos por biofase al lugar donde actúan las drogas que se están indicando de cada medicamento. Las drogas no crean funciones nuevas, sino que modulan aquellas funciones existentes, ejerciendo su acción terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver cuando revisemos todos los conceptos de neurotransmisión. Las drogas van a aumentar, anular o disminuir una función. No van a crear una función nueva.
¿Cómo van a actuar en la biofase? Vamos a tener en cuenta primero la vía de administración, cómo es absorbido según la vía de administración, si es que tiene absorción, depende de la vía de administración, cómo se distribuye en el organismo, cuál es el metabolismo y cómo se elimina. Cuando hablamos de absorción, distribución, metabolismo, excreción, o sea, todo lo que sucede con el medicamento, desde su ingreso al organismo hasta su excreción, con todos los efectos buscados y secundarios, estamos hablando de farmacocinética, que es una de las cosas uno de los ítems que aparece en los prospectos, la farmacocinética, la farmacodinámica, etc. Las indicaciones, los efectos secundarios, colaterales. Entonces, la farmacocinética es todo el conjunto de fenómenos que tienen que ver con el comportamiento de la droga en la biofase, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y la farmacodinámica refiere al mecanismo de acción específico, por eso es un medicamento, y a los efectos del fármaco. ¿Sí? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estamos hablando de paracetamol, etc. Inhibición de la enzima ciclooxigenasa, que produce un efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de farmacodinámica. ¿Sí? Cuando hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de la concentración sistémica, o sea, en el torrente sanguíneo, y su disponibilidad en los distintos órganos donde va a ejercer función y donde va a ser metabolizado, de un fármaco posteriormente a su administración. Es decir, ¿cuál va a ser la concentración en sangre del fármaco? Es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad depende tanto de la vía de administración como de la farmacocinética. Ahora lo vamos a ver a eso. Y la vida media es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en alcanzar la mitad del valor sistémico inicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se administra un fármaco, ya sea por vía oral o por vía intramuscular, depende si es por vía oral, hay un proceso de absorción y un tiempo de absorción. Me estaba fijando los mensajes porque a veces puede pasar que no se esté escuchando y no puedo ver el chat. Entonces les decía, hay una administración de un medicamento. Si se administra por vía oral, hay que ver cómo se va absorbiendo. Y en eso intervienen los excipientes, por ejemplo. Los vectores que ayudan a la absorción. Si es por vía endovenosa, la concentración se alcanza de una manera casi instantánea. Esa es la concentración máxima. Ahora, llega un momento que la concentración alcanza la mitad del valor inicial una vez que se absorbió o que se administró por vía endovenosa. La mitad de la concentración máxima es la vida media. ¿Sí? Hay una curva a partir de la cual el medicamento es administrado, llega a un pico máximo, luego tiene una concentración media, o sea, vida media, ¿sí? Y se sigue metabolizando hasta que se elimina del sistema.
Justamente es lo que hablábamos de la biofase. Depende cómo sea la administración del medicamento, va a ser el comportamiento y el momento en que va a actuar. Si la administración es oral, voy a necesitar que sea absorbido, llegue al torrente sanguíneo. Mientras va circulando sistémicamente, lo va tomando el hígado, por lo tanto, por eso hablamos de vida media, porque una vez que alcanza la concentración máxima, empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque lo va metabolizando el hígado, en general el hígado. Puede ser el riñón, puede ser, en general el riñón o el hígado. Entonces, de acuerdo a la vía de administración, va a haber un metabolismo hepático o renal o no. Si la administración es endovenosa, no pasa por hígado y hay una disponibilidad enseguida sistémica. ¿Sí? Si es intramuscular, subcutánea, sublingual, el momento de concentración máxima va a ser más rápido que si la administración es oral, pero también va a empezar a ser metabolizado sistémicamente. Entonces vamos a considerar, de acuerdo a las características y el comportamiento de la droga y sus excipientes, se tiene en cuenta cuándo es el pico máximo, cuál es la vida media y en función de eso, la dosificación y las tomas, ¿sí? Y el esquema de administración. ¿Se entiende? Profesor, disculpe que le interrumpa, pero cuando es intramuscular, ¿no debería ser, o sea, como de inmediato, por llamarlo de alguna manera, bastante rápido? Primero está en el músculo, ¿sí? A partir del músculo pasa al torrente sanguíneo. Sí, En general son drogas liposolubles. claro. Por lo tanto, atraviesan rápidamente y entran rápidamente en el sistema. Ah, perfecto. Lo más rápido es la vía endovenosa, después la intramuscular y la sublingual. Bueno, la Está bien, subcutánea también. perfecto. Muchas Pero también gracias. depende de la droga, de los excipientes. Sí, no, yo se lo preguntaba, o sea, nada, o sea, pensando en, o sea, yo ya lo comenté, que mis hijos, ambos dos son diabéticos, y en el caso de que tengan una convulsión, que es con ausencias, yo le tengo que inyectar por intramuscular el glucagon, Claro. porque Sí, es lo único más rápido que, o sea, Ujú. o sea, qué es lo que tengo yo en la heladera y lo único que me dicen que es de inmediato que lo puede sacar de la convulsión. Por eso preguntaba escuchándolo a usted. Sí, sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, por eso sí, evidente. ¿Qué pasa con la vía intramuscular? Que puede ser incluso, y gracias a los dispositivos modernos, puede ser incluso autoadministrado o administrada por alguien que no es profesional de la medicina. ¿Sí? Que Perfecto, pasa muchas mucho en los casos gracias. de diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es Eso, que en realidad, o sea, a los padres, antes de darle el alta, digo esto y no interrumpo más, antes de darle el alta, así de cualquier internación a los chicos, los padres tienen que saber manejarse con las aplicaciones, porque en realidad es un padre el que se tiene que hacer cargo de las aplicaciones diarias de los chicos, y no son una, son varias por día. sí, sí, claro, incluso la vía, incluso no solo para diabetes, hay otros casos Sí, hay otros casos también. de ciertas psicosomáticas, donde se hacen los mismos lugares de administración que en la diabetes, o sea, en el muslo o en el abdomen, Sí. y te permiten usar jeringas que tienen que haber ciertas zonas donde tenés que administrar, donde tenés que hacer la inyección, ¿no? Claro, por ejemplo, la insulina se tiene que poner en lugares donde haya grasita. Claro, bueno, justamente por la liposolubilidad. Exactamente. O sea, el glucagon no, se tiene que ir directo al músculo.
O sea, Claro. esa es la diferencia. Ujú, ujú. Sí, sí. Bien. Entonces, hablamos de ciertos comportamientos desde el punto de vista biótico de los fármacos. Cuando hablamos de indicación, hablamos del motivo por el cual se emplea un medicamento, es decir, cuál es el efecto buscado de ese medicamento. Eso se llama indicación. ¿Mm? Cuando hablamos de acción terapéutica, perdón, cuando hablamos de indicación, estamos hablando de, me equivoqué recién, cuando hablamos de indicación, estamos hablando de para qué etiología viene a administrarse ese medicamento. ¿Sí? Cuando hablamos de acción terapéutica, hablamos del efecto deseado del medicamento. Por ejemplo, insulina está indicado para pacientes diabéticos de diabetes tipo 1. Vamos a hacerlo rápido. ¿Y la acción terapéutica cuál es? Aumentar la absorción tisular de glucosa. ¿Se entiende? La indicación y el efecto terapéutico. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ok. Y las interacciones medicamentosas tienen que ver con la disminución o el incremento de la eficacia, considerando, por ejemplo, esto tiene que ver con, a veces incluso con la dieta, con algunos componentes de la dieta, eventuales, o con otros medicamentos que se esté tomando. Hay medicamentos que pueden aumentar o disminuir la acción terapéutica de otro medicamento. ¿Sí? O un medicamento que puede aumentar o disminuir el efecto de cierto alimento o del alcohol, de la ingesta de alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, alcohol y benzodiazepinas, por decir. Eso es una interacción. Y efecto colateral, contraindicación, reacción adversa, tiene que ver con lo que justamente no se busca cuando se piensa en la acción terapéutica. La acción terapéutica, yo quiero que el medicamento haga esto, pero no siempre actúa de esa manera, si se quiere, quirúrgica, digamos. No siempre da en el blanco y nada más que en el blanco. Ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con los neurotransmisores y los receptores. El efecto colateral tiene que ver con que el medicamento muchas veces puede ser afín a cierto tipo de receptores encontrando la acción terapéutica, realizando la acción terapéutica, pero también es afín a otros receptores que no tienen que ver con la acción terapéutica. ¿Sí? Por ejemplo, algunos medicamentos que producen somnolencia, por ejemplo, que no es el efecto buscado, o medicamentos que tienen acción en el sistema nervioso central, pero también producen disfunción eréctil. ¿Sí? Sería un efecto colateral, reacción adversa, efecto secundario. O esos típicos que producen rash cutáneo, como se dice muchas veces, reacción adversa. Profe, ¿puedo interrumpir? Ya que nombró eso. Espera un segundito que termino con este concepto, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí. Entonces, además del efecto terapéutico buscado, un fármaco puede tener otros efectos que no son buscados y que incluso son reacciones adversas. ¿Mm?
Sí, ¿quién tenía una duda, consulta? Yo, Alejandra, ya que usted dijo que los medicamentos trabajan con los neurotransmisores, ahora se ve muy común las propagandas para la gente que no puede dormir. Y justamente recalca mucho el neurotransmisor de la melatonina. Ahora mi pregunta es, así, porque no sé, ¿puede ser que el medicamento fármaco trabaje con el neurotransmisor y lo ultravenoso, las inyecciones también o es solamente lo muscular? Esa es mi duda. A ver, una cosa es la vía de administración y otra cosa es el efecto y la interacción. La vía de administración, por ejemplo, la melatonina es oral, ¿sí? Se va absorbiendo, va teniendo metabolismo hepático, va siendo excretada y además también va produciendo evidentemente sus efectos en el sistema nervioso central. Claro, esto está buena también la clase porque, bueno, siempre un fármaco tiene que ser recetado, si no, no te lo venden. Siempre por un profesional, como usted acaba de decir, para saber bien la dosis y los efectos secundarios. A veces algunas personas toman más de un fármaco. O sea, mi pregunta era que por ejemplo, o sea, tienen que saber algo, esto es lo que usted decía de los efectos secundarios que provoca somnolencia, qué sé yo, para alguien que es muy taquipsíquico, que lo mediquen y después va a terapia y está medio dormido, entonces es ahí a donde uno puede meter palabras y decir, bueno, mirá, la verdad que no habla, está dormido, a donde uno puede empezar a trabajar interdisciplinariamente como para tratar de estabilizarlo, porque la idea no es que esté dopado, sino que, bueno, que tenga un equilibrio. Tal cual, exactamente. Y otra pregunta, porque ahora está muy de moda el cannabis. ¿Usted qué piensa del cannabis? ¿Puede reemplazar a los psicofármacos? No conozco, realmente no conozco el tema, no te podría decir más allá de lo que... no investigué sobre el tema, no te podría decir. Sé que se está usando, que se está investigando y que ha tenido buenos efectos en algunos casos, pero la verdad que no conozco. Después la gente también te viene con las flores de Barach. De Bach. Eso, no, por ahí era. Y te dice, no, porque yo antes tomaba antidepresivos, pero ahora con estas flores, y yo digo, ¿será? Bueno, eso habría que verlo. No conozco tanto como para poder hablarte del tema. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Pero una cosa respecto a lo que decías, por un lado tiene que ver la vía de administración y por otro lado tiene que ver el mecanismo de acción que tiene que ver con la neurotransmisión, que eso es lo que vamos a ir justamente ahora. Porque de eso depende cómo actúa un medicamento, ¿sí? Para poder saber cómo actúa un medicamento, tenemos que tener presente cómo ocurre la neurotransmisión. Como recordarán, en algún lejano momento de neuropsicología y en algún momento de, ¿cómo se llama? Biología, ¿cómo se llama la otra materia que se ve antes de Biopsicología. Biopsicología. Gracias. Hay una unidad biológica que llamamos célula, que está compuesta por un citoplasma con una membrana plasmática, con organelas, como el retículo endoplasmático granular, el retículo endoplasmático liso, los ribosomas, el núcleo con el ADN, las mitocondrias y otras organelas, ¿sí? El citoplasma, que es esa especie de sopa donde están las organelas y el núcleo, y donde, entre otras cosas, se sintetizan las proteínas.
está rodeado de una membrana que también rodea a las distintas organelas o conforma algunas organelas. Las membranas en general están formadas por una bicapa lipídica, donde los fosfolípidos tienen lo que se llama una estructura de cabeza lipídica y dos colas. La cabeza es... Bueno, no vamos a dar tanta descripción de esto, pero la cabeza está en contacto con el medio acuoso, tanto externo como interno, y la estructura de las colas del fosfolípido no. Por eso se denominan moléculas anfipáticas. Y esta bicapa lipídica está atravesada por algunas proteínas que son canales que comunican los distintos medios que divide la membrana, ¿sí? Proteínas que actúan como canales, y otras proteínas que actúan como factores de señalización, donde tenemos, por ejemplo, los antígenos y los receptores. En una neurona, donde tenemos el cuerpo neuronal y una prolongación, acá no les puse el dibujito de neurona, pero si no lo saben hasta ahora, estamos en problemas, y una prolongación que es el axón, que termina en una dendrita, ¿sí? Acá tenemos el axón y acá tenemos la dendrita. Tenemos neurotransmisores sintetizados en el núcleo, a partir del núcleo en el retículo endoplasmático granular, que viaja a través de los microtúbulos por el axón y empaquetado en vesículas. Las vesículas también tienen membranas de las mismas características de la membrana plasmática, por lo tanto se adhieren a la superficie interna de la membrana plasmática y a partir de ahí pueden descargar el contenido de la vesícula, en este caso los neurotransmisores. ¿A dónde lo descargan? En lo que conocemos como el espacio sináptico, que es el espacio que media, de micrones, que media entre la dendrita de la neurona efectora y la dendrita, en este caso, de la neurona que va a recibir a través de receptores el neurotransmisor. ¿Sí? Otro dato importante, además de la biodisponibilidad, es el tiempo en el cual el neurotransmisor está en el espacio sináptico, no solo sistémicamente en el torrente sanguíneo, sino también en el espacio sináptico, porque esto va a tener que ver también con el efecto, el mecanismo de acción de algunos fármacos. Eso por un lado. Tengan en cuenta eso, lo dejamos un poquito a un costado. Ahora vamos a repasar otra cosa que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el potencial de acción, y vamos a juntar, vamos a linkear estos conceptos. Decíamos que una membrana, la membrana de la célula, haber puesto una neurona también, tiene canales, y las neuronas tienen muchos canales justamente. ¿Para qué están esos canales? Las neuronas tienen canales particulares, ¿sí? Son canales que en estado de reposo están abiertos para que haya cierto potencial de reposo. ¿Qué quiere decir esto? En el medio extracelular, imagínense que esto es un axón. Este es el medio intracelular.
y este es el medio extracelular, ¿sí? Cuando la célula está en reposo, el medio extracelular es electropositivo respecto al medio intracelular. Ustedes recuerdan que los minerales están cargados o positivamente o negativamente. Según cuál sea la concentración, vamos a tener que el medio es más negativo que el exterior, entonces es electronegativo respecto al exterior, que es lo que pasa en el potencial de reposo. ¿Por qué? Porque en el estado de reposo, los canales de potasio, que son cationes, que son iones cargados positivamente, están abiertos y por la concentración que tienen, al estar abiertos, hacen que estén más concentrados, principalmente los de potasio, en el medio extracelular, quedando más negativo, porque hay más positivos afuera, el medio intracelular. Ahora, cuando ocurre ciertas consecuencias de una acción en cascada, que tiene que ver justamente con la transmisión sináptica, se estimulan los canales de sodio principalmente, haciendo que ingrese sodio al medio intracelular. Por lo tanto, lo que estaba negativo intracelular se vuelve positivo. Eso es lo que se denomina o que se conoce como despolarización. ¿Qué es lo que va a originar la conducción nerviosa? Porque va a tener una direccionalidad desde el soma de la neurona hacia el extremo dendrítico, ocasionando que se vaya despolarizando la membrana y transmitiendo el impulso nervioso, y a medida que se va despolarizando, lo que queda atrás se vuelve a repolarizar. ¿Por qué? Porque se ponen en marcha las bombas de potasio con gasto de energía para volver a establecer la concentración inicial. Pero cuando está mielinizado no va como va saltando, ¿no? Porque la mielina hace una protección. Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que ocurre en una despolarización. Va cambiando el signo, va cambiando la electronegatividad de la membrana. A medida que va avanzando, se vuelve a repolarizar lo anterior para que pueda estar ya disponible para una nueva despolarización luego. Esta despolarización que nosotros vemos acá lineal, en realidad es saltatoria. Y es un mecanismo evolutivo interesante. Ocurre en los lugares donde la membrana celular está directamente comunicada con el espacio intercelular, no aislada por la vaina de mielina. Esas partes donde no está la vaina de mielina, que se llaman nódulos de Rambier, es donde ocurre esto. ¿Sí? El potencial de reposo, la despolarización y la repolarización. ¿Por qué? Es un mecanismo evolutivo interesante. Neurona, dendrita, axón, extremos dendríticos. La conducción es saltatoria. ¿Qué quiere decir? Que se va despolarizando en estas zonas. Eso es lo que hace que la conducción sea más rápida. No necesito despolarizar todo esto, despolarizo esta parte nada más. Por eso es más rápida. Por eso todo lo que conocemos que tiene que ver con
la maduración del sistema nervioso central. Por eso, por ejemplo, el lóbulo prefrontal, que es el que más tarda en mielinizarse, que se termina de mielinizar cerca de los 20 años y que tiene que ver con toda la función ejecutiva, no llega a su máximo potencial sino hasta el momento en que está plenamente mielinizado y entonces la conducción saltatoria es más eficaz. ¿Se entiende ahora todo eso? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, ¿Y eso profe. tiene que ver con Se entiende, el profe. nivel de... Ah, perdón, estaba... Diga. Sí, yo decía, eso también tiene que ver con el nivel de complejización, ¿no? Me refiero, ¿por qué? Porque a partir de que se va mielinizando, también es la velocidad, digamos, de transmisión sináptica y por tanto ciertos Sí, tipos de... justamente. Ah, bueno, Sí, sí, ese era el claro. punto. Lo recuerdo de Neuro que lo había mencionado, entonces como que estaba haciendo memoria, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, esto lo podemos considerar en la maduración del sistema nervioso cuando hablamos de organización psicomotriz, cuando hablamos de habla, cuando hablamos de función ejecutiva, o también cuando hablamos de, por ejemplo, demencia senil, o cuando hablamos de efectos de algunas drogas o algunos medicamentos en la vaina de mielina. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, estuvimos viendo, por un lado, los neurotransmisores que se sintetizan en el soma de la célula, van viajando por el axón. A ver, van viajando, estoy buscando el dibujito. Van viajando por el axón a través de vesículas que se liberan en el espacio intersináptico, en el espacio sináptico entre las dos neuronas, ¿sí? ¿Cuándo ocurre todo esto? Cuando hay una despolarización que produce todos los distintos mecanismos físico-químicos que hacen que se active la síntesis, el empaquetamiento y el transporte y la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Ahora, una vez que el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico, ¿qué hace? Interactúa con los receptores de la membrana postsináptica. ¿Y cómo va a ser esa interacción? Ahora lo vamos a ver. Pero a partir de esa interacción, si la interacción es directa, por ejemplo, de un neurotransmisor sobre un receptor afín, esa unión, apareció la gata, quiere dar clase, quiere analizar, la gata es así. Una vez que el neurotransmisor se une con un receptor afín, tiene que haber afinidad electroquímica, la unión del neurotransmisor con el receptor va a producir ciertos cambios físico-electroquímicos en la membrana de la célula receptora, a partir del cual se va a disparar una cascada de eventos a partir de su unión. ¿Sí? Donde va a ocurrir activación de enzimas que van a trabajar sobre ciertos componentes, sobre ciertos sustratos, catalizando reacciones, provocando
aumentando la rapidez en ciertas reacciones. ¿Cuál es el mecanismo ¿Cuáles son los mecanismos de acción principales de los fármacos a este nivel? En la célula efectora, en el espacio sináptico y en la membrana postsináptica. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Inhibición de la síntesis de neurotransmisor en la célula efectora. Incremento de la síntesis o liberación del neurotransmisor. Modular la síntesis de neurotransmisor. Hacer que este neurotransmisor esté más tiempo en el espacio sináptico, que no sea recaptado, porque lo que ocurre como parte del metabolismo es que el neurotransmisor, cuando está en el espacio sináptico, se une a receptores y algunos no se unen. Entonces los que no se unen permanecen en espacios sinápticos y son recaptados por la célula efectora. Entonces yo tengo algunos medicamentos que lo que hacen es que el neurotransmisor permanezca más tiempo en el espacio sináptico, para que pueda haber mayor pool de neurotransmisores en el espacio sináptico y sigan uniéndose a receptores de la célula receptora. Puedo administrar fármacos que actúen sobre el neurotransmisor engañándolo. Ahora vamos a ver cómo. Ese sería otro mecanismo de acción. Algunos fármacos lo que pueden hacer es actuar sobre el mecanismo de cascada posterior a la unión del neurotransmisor con el receptor. Por ejemplo, inhibición de la monoaminoxidasa, lo vamos a ver. Bueno, les estaba por mencionar otro mecanismo, pero me olvidé. Pero estos serían los principales mecanismos de acción a nivel celular y molecular de los fármacos. Los neurotransmisores son distintos tipos de sustancias según cómo estén conformados, como sea la composición química. Tenemos los neurotransmisores denominados colinérgicos, como la acetilcolina, ya conocida por nosotros, los adrenérgicos, como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, melatonina, que nombraban recién, histamina, los aminoácidos, como el GABA y el glutamato, los neuropéptidos, como la endorfina y la oxitocina, y los radicales libres, como el óxido nítrico. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los mecanismos de acción? Para entender los mecanismos de acción tenemos que tener en cuenta lo que es la neurotransmisión y también lo que es la composición. Por eso lo estamos viendo en este orden. Porque según cómo sea la composición de un neurotransmisor o de un medicamento, va a ser el efecto cuando se dispara la cascada luego de la unión del medicamento con el receptor. Si yo tengo un medicamento que es muy parecido en la composición química a un neurotransmisor, el receptor va a haber total afinidad, cuanto más parecido sea, entre el receptor y ese medicamento, que lo va a confundir con el neurotransmisor. Por lo tanto, el medicamento se va a unir a ese receptor, provocando la misma cascada
de reacciones que provoca un neurotransmisor. Cuando ocurre esto, estamos en presencia de un agonista. Ahora, si yo tengo un medicamento que es parecido al neurotransmisor, que tiene afinidad por el receptor, pero tiene algunas partes de su composición que hacen que sea afín al receptor, pero no produzca la cascada de reacciones, tengo un medicamento con afinidad por un receptor, pero que no es eficaz. ¿Y por qué me sirve? Porque tengo receptores que están ocupados por ese medicamento que no produce efectos, en vez de estar ocupados por el neurotransmisor que sí produce efectos, que son los que quiero evitar. Entonces estoy en presencia de un antagonista. ¿Me explico? Lo engaño al receptor. Ahí es donde se usan, entonces se usarían una combinación de fármacos en este caso. No te entiendo. No, digo, porque si ese fármaco no hace efecto, pero sí tapa, digamos, para no generar otras reacciones, digo, se usa otro fármaco para que sí, digamos, logre el efecto que se busca. No, justamente, si yo quiero, yo tengo, por algún motivo, supongamos, la verdad, no es cuestión de ponernos en la farmacología en este momento, pero lo vamos a hacer con algunos ejemplos, ahora cuando veamos la parte de medicamentos y trastornos. Perdón, profesor. Espera un poquito, que responda esta pregunta. Si yo tengo cierto neurotransmisor que se une mucho, hay mucho neurotransmisor en el espacio sináptico, que se une mucho a receptores, porque hay mucha concentración de neurotransmisor, que se une mucho a receptores con los que es afín, produciendo toda una cascada de reacciones que no quiero que se produzcan tanto, o inhibo la síntesis de ese neurotransmisor, o hago que ese neurotransmisor sea recaptado más rápido, o si no puedo hacer eso, ¿qué hago? Meto una sustancia parecida a ese neurotransmisor que ocupe el lugar de los receptores, pero que no genere toda la cascada enzimática, todo el efecto. Entonces, tengo ocupados los receptores. Acá el concepto básico es receptor, no sé si se dieron cuenta. Y afinidad. ¿Sí? Entonces, yo esos receptores los tengo ocupados por una sustancia que no produce efectos, que quiero evitar. Por lo tanto, los neurotransmisores que están de más no pueden actuar. ¿Se entiende? Es otro mecanismo de acción. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta que hacías recién? ¿Quién está haciendo que no veía? Perfecto, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tenía otra pregunta? Sí, no era una pregunta, en realidad le iba a decir que justamente es lo que se busca inhibir en ese caso. La finalidad es inhibir la función. Por eso, repasando, Claro. yo puedo, con algunos mecanismos de acción, inhibo, pero ahí que estoy inhibiendo la unión del neurotransmisor con el receptor. ¿Está? Yo puedo inhibir la síntesis del neurotransmisor a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma. Puedo inhibir
Puedo disminuir la concentración de ese neurotransmisor, aumentando la recaptación, ¿sí? O puedo bloquear al receptor que lo va a recibir. Entonces, si bloqueo el receptor, no va a poder actuar el neurotransmisor. Eso es cuando tengo un antagonista. Ahora, si yo tengo poco neurotransmisor y quiero tener más neurotransmisor para que haya más cascada de acción en la neurona receptora, ¿qué puedo hacer? Al revés. Estimulo la síntesis de neurotransmisor en la célula efectora, inhibo la recaptación para que haya mayor concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico, o busco, si tengo poco neurotransmisor, una sustancia que se parezca mucho a ese neurotransmisor, que sea muy afín al receptor y se confunda con el neurotransmisor, provocando una cascada de reacciones similar a la que produce el neurotransmisor. ¿Me explico? Profe, consulta. Sí, perfecto. ¿Esto sería algo de lo que podríamos aplicar, por ejemplo, en el caso de TDAH, en el caso, por ejemplo, para activar o potenciar esta cascada de reacciones en donde facilite, digamos, el poder, digamos, no voy a decir pensar, pero digamos, una mayor cantidad de sinapsis? Y en cambio, por ejemplo, en los ansiolíticos donde se inhibe, ¿correcto? ¿O lo digo mal? No te entendí tanto. Si podés articular de vuelta la pregunta. Sí, yo lo que digo es que si, por ejemplo, en este caso de que hablamos de uno que potencia, digamos, y otro que inhibe, podríamos aplicarlo en el caso del ansiolítico inhibiendo y en el caso de este medicamento que se da para facilitar la sinapsis en ciertos casos como un potenciador, ¿no? Me refiero para, Está bien, digamos. está bien. Sí, ojo. Una cosa es el mecanismo de acción y otra cosa es el efecto. Un ansiolítico puede trabajar con distintos mecanismos de acción, por ejemplo, siendo inhibidor, pero también puede llegar a ser potenciador. Depende. Ahora lo vamos a ver a eso. ¿Sí? No te guíes por la palabra lítico. Bárbaro, bárbaro. Lo tengo en cuenta, gracias. No, no. Bien, ¿estamos hasta acá? Si les parece, siendo las 8:20, antes de comenzar a ver los trastornos y medicamentos, ¿hacemos un recreo? Bueno, profe. ¿Qué opinan? Sí, no hay problema. Estamos de... No hay problema. Buenísimo. ¿Me están viendo ahora? Sí. Sí. Entonces, la idea hasta ahora, ¿cuál fue? Tener en cuenta algunos conceptos que tienen que ver con droga, medicamento, fármaco, biodisponibilidad, etcétera. Repasar lo que es la neurotransmisión, porque esa es la base para entender, o por lo menos empezar a entender, la interacción con receptores, metabolismos, etcétera, para poder empezar a entender cómo actúa un medicamento para algunos trastornos, que es lo que vamos a ver en el segundo bloque. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Bueno, Sí. voy a dejar de grabar. Si les parece, hacemos 10 minutos. Bueno. ¿Volvemos? Bueno. Bueno, gente. Bueno, está bien. Estamos viendo 20:30 entonces.